Por ejemplo, si yo quiero... Bueno, estábamos hablando de dolor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo medir el dolor? Entonces, se hizo una escala para medir el dolor, del 1 al 10. Entonces, para medir el dolor y convertirlo en variable, entonces yo hago una escala y le digo, a ver señora, del 1 al 10, que el 10 es muy fuerte y el 1 es muy poco, entonces, ¿cuánto le duele? ¿Le duele 1? ¿Le duele 5? ¿Le duele 7? ¿Le duele 8? ¿Le duele 10? 10 es lo máximo, que no puede aguantar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy evaluando una variable, que es el dolor, y lo que estoy haciendo es medirlo. ¿Todo se puede medir? No, todo se puede medir. Por ejemplo, el amor, de repente no se puede medir, pero de repente alguien inventa algo, decir el amor, voy a medir el amor. ¿Cómo lo mides el amor? ¿Se puede medir? Entonces, todo lo que se puede medir, cualquier característica que se pueda medir, eso se denomina variable. ¿No es cierto? Entonces, las variables que nosotros no es malo, ¿ah? Se va a quedar manchada la... Bueno, entonces, existen diversos tipos de variables. Una variable, un tipo de variable se llama la variable independiente. Otro tipo de variable es la variable dependiente. Y otro tipo de variable es la variable confusora o interviniente. Entonces hay tres tipos de variables en un tipo de clasificación. Este es un tipo de clasificación. Entonces la variable independiente es un tipo de variable que se conoce como la variable causante. Y la otra que les dije que es la variable dependiente es la variable efecto. ¿De acuerdo? Entonces hay una variable independiente que es la variable conocida como causa y con la otra variable dependiente que es la variable efecto. Vamos a explicar con mayor claridad esto. La variable independiente o causa también se conoce como INCA, que significa independiente causa, para no olvidarlo. ¿No es cierto? Entonces la variable INCA, independiente, causa. Ya no nos olvidamos. Entonces yo quiero hacer un trabajo de investigación, tengo que medir mis variables. ¿No es cierto? Entonces quiero estudiar, por ejemplo, si la violencia familiar es un factor de riesgo para el embarazo en adolescentes. Se me ocurre hacer un trabajo. Si la violencia familiar es un factor que puede estar asociado a un embarazo, que el adolescente se embarace. ¿Qué estoy asociando? Dos variables. ¿Puedo medir la violencia familiar? Sí. ¿Y el embarazo adolescente puedo medirlo? Claro que puedo medirlo. ¿No es cierto? Entonces puedo hacer lo siguiente. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Cuál es la causa? La violencia familiar, que sería la variable independiente. ¿Y cuál es el efecto? El embarazo adolescente, que sería la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, en base a esto, yo construyo una hipótesis y digo, la violencia familiar es un factor de riesgo asociado a que las adolescentes se embaracen o que la mujer se embarace durante la adolescencia. He construido una hipótesis con dos variables.
una variable independiente y una variable dependiente. ¿No es cierto? ¿Está claro esto? Está claro. Entonces, cuando yo construya una hipótesis, tengo que asociar dos variables. ¿Ok? Variable dependiente con variable independiente. Pero, aparte de eso, tengo que definir qué es violencia familiar. Porque la violencia familiar puede ser violencia sexual, violencia psicológica y violencia física. ¿No les parece? Una cosa es agarrar a puñetazos, otra cosa es decirle que eres una tal por cual, o eres un tal por cual, y otra cosa es venir y violarla, o sea, que hay violencia sexual del esposo a la esposa. ¿No es cierto? O sea, que quiere tener relaciones sin su consentimiento. Perdón. Estoy buscando clase, ¿sí? ¿No les parece? Entonces, cuando yo busque una variable y trate de asociarlo a otra variable, yo tengo que ser lo más cauto posible de definir violencia familiar. ¿Por qué? Porque si yo meto en un saco, si yo meto en un solo saco violencia física, violencia psicológica y lo mezclo, yo estoy haciendo lo que se conoce como sesgo. ¿De acuerdo? Estoy sesgando mi variable. ¿No es cierto? ¿O no? ¿Sí o no, señorita? Estoy metiendo un sesgo. Entonces, para no meter el sesgo, mejor digo, violencia familiar, ok, solamente voy a coger violencia psicológica. Cojo violencia psicológica. Y cuando cojo violencia psicológica, yo tengo que definir qué es violencia psicológica. Digo, violencia psicológica se define como aquella producida del varón a la mujer, o de la mujer al varón, ¿no? Caracterizada por gritos, ¿no? Caracterizada por podrían poner ustedes como que caracterizada por insultos, caracterizada por desprecio. Entonces, todo eso tiene que definir, porque no es lo mismo que te griten o que te desprecien, o que te digan eres una M, ¿no es cierto? Eso tengo que definirlo, porque te digan trapea, idiota, ¿no? Por decirte, ¿no? Porque la violencia psicológica llega a ese extremo, ¿no? Oye, babosa, ¿por qué no trapeas? ¿Por qué no me has hecho la comida? ¿Dónde estás? Paras en la calle, no sé cuánto, ¿no? Entonces, esa es la violencia, tengo que definir qué es violencia psicológica. ¿Ok? Y si quiero ver violencia física, tengo que ver también, oye, ¿te han metido una patada o simplemente te han jaloneado? ¿No? Entonces, yo tengo que cuando hablo de esta variable que es independiente, que es la variable independiente, tengo que definir de tal manera que el que me lea me entienda. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Bien, entonces, y trato de que mi variable sea lo más exacta posible para no introducir el sesgo. ¿Ok? Y además de eso, tengo que de repente hacer algo más. ¿Por qué? Porque digo, a ver, la violencia psicológica, ¿en qué tipo de mujeres lo voy a hacer? No puedo mezclar mujeres de Huaycán con mujeres de San Isidro. Lo podría mezclar. Eso se llama, cuando mezclo un grupo que yo creo que tiene un tipo de problema de violencia psicológica con otro que creo que tiene otro tipo de violencia psicológica, estoy metiendo otro sesgo, que es el sesgo de selección. ¿Ok? Estoy seleccionando personas que mi resultado no va a tener validez. Si yo se me ocurre, voy a ver violencia psicológica y mezclo Huaycán con San Isidro, con las Casuarinas, donde Toledo se compró una casa, ¿no? Si mezclo eso, ¿va a tener validez? ¿Va a tener validez? No. Eso se llama
que no hay validez externa. O sea, mis resultados no los puedo extrapolar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque he mezclado dos ámbitos diferentes, porque no he sabido seleccionar, porque he introducido un sesgo en mi trabajo. ¿De acuerdo? Y además de eso, yo tengo que decir, a ver, la violencia psicológica es lo mismo en una mujer que recién se ha casado que en una mujer que tiene 20 años de casada. ¿O es lo mismo si es casada o es conviviente? ¿O es lo mismo si es su mujer o si es su amante? ¿No es cierto? O sea, tengo que tratar de enfocar mi variable de la mejor manera, de tal manera que no tenga sesgos y de tal manera que mis resultados tengan una validez interna, o sea, propia del trabajo, y tengan una validez externa que se diga, los resultados que hemos obtenido se pueden extrapolar. He hecho un estudio en Huaycán, se puede extrapolar a San Juan de Miraflores, la parte de Pamplona, porque son ámbitos donde vive gente de una, digamos, condición social parecida. ¿Ok? O si hago un estudio en Surco, lo puedo extrapolar a Miraflores, o lo puedo extrapolar, lo extrapolo a San Isidro, porque son ámbitos donde vive gente de otro nivel económico. ¿No es cierto? Y lo que tengo que hacer es no introducir sesgos. Que mi trabajo, que mi investigación tenga una validez interna, es decir, propia, que yo sé que lo que he hecho está bien, y una validez externa, que lo que se ha hecho se puede extrapolar, se puede inferir a otras poblaciones. ¿Está claro? Entonces, y cuando veo mi variable dependiente, cuando analizo mi variable independiente, que es el embarazo en adolescentes, también tengo que ver a definir la adolescencia. Entonces, saco una definición que tiene que ser de la OMS. Y la OMS dice que la adolescencia es el periodo que transcurre entre los 11 y los 18 años. Esa es la adolescencia. Y sobre eso me baso. Pero un adolescente de 11 no es lo mismo que un adolescente de 15 que un adolescente de 18. ¿O es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el adolescente de 11, digamos, está saliendo de la niñez, y la de la 18 está entrando a la juventud. ¿No es cierto? Entonces yo trato que hacer que mi trabajo involucre, por ejemplo, adolescentes, si es posible, todas de 15 años. Y si es posible, todas esas de 15 que sean de un mismo ámbito geográfico. No puedo mezclar una de 15 con una de Miraflores, no lo voy a hacer. No puedo, no debo hacerlo. Entonces, todos mis adolescentes de entre 15 y 16 años las voy a coger del ámbito geográfico X. O todas mis adolescentes las voy a coger de la maternidad de Lima. ¿No es cierto? Porque yo sé que la maternidad de Lima va a la gente que no puede pagar. ¿Ok? Entonces, estoy construyendo una hipótesis en donde quiero averiguar si la violencia psicológica en el Agustino está asociado a que las adolescentes, yo estoy hablando del Agustino, que se produzca embarazo en adolescente en el grupo etario de 15 a 16 años. Entonces, cualquiera que escuche dice, pues qué bien, ¿no? Mira, has entrado en 15 a 16, has entrado que es Agustino y has entrado que es violencia psicológica. Entonces, la validez interna está allí, y la validez externa lo voy a extrapolar vía del Agustino, ¿ok? Lo voy a extrapolar a San Juan de Uribe. Validez externa. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, tengo yo que existen estas dos variables, y sobre eso construyo una hipótesis, y lo que hago es, cuando yo les explicaba de que esta violencia familiar lo tengo que definir, y tengo que decir si le ha gritado solamente, o si le grita todo, puedo por ejemplo, categorizarla así.
todos los días, le grita todos los días, le grita de vez en cuando, o le grita solamente o 2 veces por semana. Entonces, eso se llama darle categorías. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es darle categorías. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, miren la importancia de saber definir las variables para poder construir una buena hipótesis, ¿no es cierto? Y esto es parte de lo que ustedes deben saber para desarrollar cualquier investigación o para desarrollar su tesis, ¿no? Porque una tesis debe tener una hipótesis en el mejor de los casos, aunque hay tesis sin hipótesis. ¿Quiénes son de SOCEMBI acá? ¿Hay alguien de SOCEMBI? ¿No hay ni uno de SOCEMBI? Ya. Por ahí estamos en SOCEMBI, solamente tienen vergüenza, creo, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo clásico que observó que existía mucho cáncer de pulmón y observaron que la mayoría fumaba. Entonces hicieron un estudio donde dijeron el tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón. Y efectivamente demostraron que el tabaquismo es un factor de riesgo para aquellas personas que fuman y desarrollan cáncer de pulmón. ¿No es cierto? Eso está establecido. O sea, los que fuman tienen mayor posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Y miren, mayor posibilidad, no estoy diciendo que causa el cáncer de pulmón. O sea, no es causa del cáncer de pulmón. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, porque ahí va a venir algo que les voy a decir para que vean que es causa. Entonces yo digo, y ya se sabe, que el tabaquismo las personas que fuman tienen mayor posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. ¿Ok? Es una afirmación que ya se sabe. Hicieron un estudio y dijeron, a ver, el fumar, esta es variable independiente, está asociado a ansiedad de pulmón. Cáncer de pulmón, esta es una variable dependiente o efecto. ¿No es cierto? Entonces, había personas que desarrollaban cáncer de pulmón y no fumaban, pero sí trabajaban con asbesto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Está claro, o sea, el cáncer de pulmón también puede estar asociado a las personas que están expuestas al asbesto. ¿Está claro esto? Entonces, cuando hicieron un trabajo, y el trabajo salió que había una variable que era asbesto, o sea, exposición al asbesto. Esta variable se llama variable de confusión. Les explico mejor, ¿ya? Yo quiero hacer un trabajo para saber si la gastritis está asociada al consumo de alcohol. Pero sé que las personas que ingieren alcohol fuman. Si yo hago un trabajo donde quiero saber por qué llegan tarde, ¿por qué llegan tarde? ¿Por qué llegan tarde? No deben llegar tarde. Por eso es que estamos en el puesto 20 en el ENA, porque no le damos importancia a la asignatura. Está mal eso, que lleguen tarde y que no se preocupen por la asignatura. Y exigir también que los profesores vengan. Yo no vengo a leer, porque qué fácil es que yo venga y diga, sí, miren, esta es la variable, que no sé cuánto. Mejor ustedes leen. ¿No es cierto?
O sea, por eso estamos en el puesto 20. Reventados. Yo soy de Sábado Villarreal también y es una vergüenza ajena de que vayan alumnos, porque me acaban de llamar en el hospital que hay un residente de Sábado Villarreal que no va, no asiste y que ha pagado para ingresar a la residencia. O sea, ellos pagan. Bueno, entonces si yo deseo hacer, miren, la última vez que entran, ¿no? Cierra la puerta ya, cierra la puerta. Interrumpe. Bueno, si yo deseo hacer una investigación y digo, el alcoholismo está asociado o es un factor de riesgo para el desarrollo de gastritis. Mi variable independiente es la ingesta de alcohol y mi variable dependiente es gastritis. ¿Está bien? Ya. La selección de las personas que van a entrar al trabajo tiene que ser solamente las que ingieren alcohol. Porque si yo meto a las que ingieren alcohol más que fuman, estoy introduciendo una variable confusora. ¿Cuál es? El tabaquismo. O sea, yo quiero saber exactamente, y puedo repetir, si el tabaquismo por sí, si el alcohol por sí está asociado a gastritis. Yo solamente tengo que escoger esas dos variables. Y tengo que eliminar a los fumadores más tomadores. Porque el que toma, fuma. ¿O no? ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabes? No sabes. Pero ese es alcohol. Por ahí sabes. Entonces, cuando yo no tengo el cuidado de eliminar a los que toman y fuman, estoy introduciendo una variable confusora. ¿Cuál es? El tabaquismo. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de la variable independiente, hay otra variable que se llama la variable confusora, que me va a confundir. ¿Está claro? Entonces, cuando yo introduzco una variable confusora, también estoy introduciendo un sesgo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, acá estamos con los tipos de variables, dependiente, y aquí hay una variable interviniente también, que también se llama variable confusora. ¿Ok? La que sigue. Ya les dije que hay que operacionalizar las variables. Cuando operacionalizamos, tenemos que definir a la variable, qué es violencia física, qué es violencia sexual, ahí estoy, y categorizar. Esta variable, ¿qué es violencia? Grados de violencia, pues muy violento, moderadamente violento, poco violento, eso lo categorizo yo, el investigador. ¿La que sigue? Ya, la que sigue. Aquí hay un cuadro. Ustedes seguramente lo han visto en metodología de investigación. Hay variables nominales, ¿no? Que son las variables dicotómicas, que son, como su propio nombre indica, di2. Por ejemplo, fuma, no fuma. Cuando yo voy a categorizar una variable y digo el hábito de fumar, sí, no. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? Que tengo ahí una variable dicotómica, simple. Hombre, mujer, dicotómica. ¿Ok? Adolescente, no adolescente, dicotómica. Vivo, muerto, dicotómica. ¿No es cierto? Entonces, otro puede ser politómico. Politómico puede ser analfabeto, primaria completa, secundaria completa, superior. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? Poli, varios, de varias maneras, ¿no? Grupo sanguíneo también A, B, AB, O, ¿ok? Preferencia religiosa, raza, todos son
politómicos. Otro tipo de variables son las ordinales, ¿no? Que tienen un orden, una preponderancia, ¿no? O nivel. Si yo digo analfabeto, primaria, secundaria, superior, le estoy dando un orden. ¿Cuál es más? El superior. ¿Cuál es menos? Analfabeto. ¿Entiende o no entiende, señorita? Pero la nota media. Está claro, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia renal. Si yo quiero darle un orden, digo severa, moderada, leve. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando un orden. Eso es una variable ordinal. Otra variable ordinal, ¿qué podría ser? A ver, usted, señor. O sea, que tenga un orden, que tenga una preponderancia, uno más que el otro. Frío, templado, cálido. Bueno, también tiene un orden. A ver, atrás la señorita que está con la mano ahí. Señorita, levántese, párese por favor. Variables con orden que sean ordinales. No sabe. A ver, usted, señorita. ¿Del dolor? Ya, leve, moderado, severo. Claro. O sea, todo lo que le puedas dar un orden se llama variable ordinal. Las variables de intervalo, por ejemplo, tenemos la temperatura, ¿no? Que tiene intermedios. 37.1, 37.2, 37.3, 34, o sea, 37.5, 37. Es decir, podrías interminar. Esas son las variables de intervalo. Y las variables de razón, que son edad y estatura, que se confunden con la variable de intervalo. Estas variables son variables cualitativas, que denotan cualidad, y estas que se puede cuantificar, cuantitativas. Eso lo han hecho en metodología de investigación, me imagino. La que sigue. Ahí está. Ya les he dicho que la epidemiología lo que trata es, dentro de su estudio, el campo de su estudio, determinar causalidad, ¿no es cierto? La causa de la enfermedad. Y cuando no puede determinar causa de la enfermedad, lo que busca es qué condiciones o qué situaciones o qué factores podrían estar asociados a que la enfermedad aparezca. ¿No es cierto? Por ejemplo, la edad es un factor que puede estar asociado al infarto del miocardio. Claro, mientras más viejo es una persona, la posibilidad de que tenga un infarto es mayor. Pero un joven también puede tener un infarto. ¿No es cierto? Entonces, esto se llama causalidad. El estudio de causalidad en epidemiología. Entonces, lo que se ha hecho es, lo que ha buscado la epidemiología durante toda su historia es buscar la causa de la enfermedad para poder anularla y que las personas no se enfermen. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, lo último que se ha descubierto es que el cáncer de cuello uterino es causado por un virus. Hace más o menos 20 años ya se sabe que el cáncer de cuello es causado por un virus. Entonces, el cáncer causado por un virus. Yo la vez pasada le dije que las mujeres que tienen menos de 25 años, menos de 30 años, y que han tenido relaciones sexuales, 80% tienen el virus, porque es una enfermedad de transmisión sexual altamente contagiosa. ¿No es cierto? Y todas de las 100 mujeres, y que 80 están con el virus, ¿las 80 van a desarrollar cáncer? No. Así sepamos que la causa del cáncer es el VIH y que la mujer tiene el VIH, el virus del papiloma humano. ¿Todas van a desarrollar enfermedad? No.
solamente algunas. ¿Por qué? ¿Por qué solamente algunas mujeres van a desarrollar cáncer de cuello uterino? Porque el virus del papiloma es una causa suficiente, es una causa necesaria, pero no suficiente. ¿Ok? Vuelvo a repetir, el virus del papiloma humano es causa necesaria del cáncer de cuello, pero no es suficiente. O sea, ¿es necesario que la mujer se infecte con el virus para desarrollar cáncer? Sí, pero no todas pueden desarrollarlo. ¿Por qué? Porque existen otros factores que están asociados al desarrollo de la enfermedad. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, ahí, ese es un concepto epidemiológico, causa necesaria, pero no suficiente. Entonces, todas las enfermedades que nos dan, por las que padecemos los seres humanos, todas tienen factores que le dan origen. Hay una serie de factores: la exposición al frío, la exposición al calor, el tipo de alimentación, el estado mental, el estado emocional, ¿no? Es decir, cualquier cantidad de factores que están ya demostrados que dan lugar a que la persona se enferme, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hubiese seguido siendo el jefe, el 30% o 60% hubiese terminado con gastritis. ¿Por qué? Porque yo les iba a exigir mucho. Bueno, el otro jefe seguramente también lo iba a exigir. Pero, ¿cuál es el factor asociado al desarrollo de gastritis en los estudiantes de tercer año de epidemiología? La presión que ejercen para que ustedes sean buenos profesionales. Nada más. No hay ningún otro factor, ni que haya otra cosa por ahí, ¿no? O cuestión monetaria, nada de eso. Entonces, hay muchos factores que están asociados al desarrollo de la enfermedad. Eso se llama causalidad. Eso se llama causalidad en epidemiología. ¿Qué va a ser una clase? Porque existen los criterios de Rutherford que ya está demostrado, que ya se ha visto que son 6 los factores que están en relación al desarrollo de la enfermedad en los seres humanos. Y cada vez cobra más importancia el estado emocional de las personas. ¿Por qué? Han hecho un estudio. Bueno, hay una enfermedad que mata a las mujeres. ¿Por qué las mata? Porque, y tanto las mata que algunos dicen esta enfermedad se llama la muerte silenciosa, ¿no? El asesino silencioso. Entonces, esta enfermedad es el cáncer de ovario. Las mujeres que desarrollan cáncer de ovario, alguna vez en su vida, mueren porque cuando la enfermedad aparece ya está avanzada. Cuando la mujer ya empieza a tener síntomas, el cáncer ya avanzó, ya está la enfermedad avanzada, ya está diseminada. Son muy pocos los casos en que la enfermedad, la mujer se da cuenta y cuando recién empieza y todavía se puede curar. Cuando el cáncer de ovario aparece en la mujer, aparece en un estadio avanzado, difícil de curar. Se le trata, se le opera, se le da quimioterapia, etc. Pero la enfermedad regresa. Por eso es que algunos dicen la enfermedad del amante, porque siempre regresa, ¿no? Así le dicen, no sé la verdad. Parece que sí. Parece que sí. Entonces, ya no se llama la enfermedad, ya no se llama la enfermedad silenciosa o la muerte silenciosa, sino la enfermedad del amante. Siempre.
¿Y por qué regresa? Porque esta enfermedad, a pesar que le dan quimioterapia, no se cura, no se cura. Las mujeres no viven como deben vivir. Entonces, no nosotros, por supuesto, ni tampoco países de Latinoamérica, ni de Asia, ni de África, nada, pues no, pues, somos pobres, pues, los del tercer mundo. Nosotros no investigamos. Y no porque no haya capacidad investigadora en los estudiantes de medicina, o de farmacia, o de ingeniería, no hay, no es que no haya, sino que no hay ese incentivo a la investigación. No queremos investigar porque la investigación no da dinero, pero nosotros necesitamos vivir primero, ¿no? Entonces, los norteamericanos, los canadienses, los europeos, menos Europa del Este, que son más pobres, no tan pobres como nosotros, pero son los pobres de Europa. Entonces, los europeos han estado buscando, primero, de repente hay una bacteria, de repente hay un virus por ahí que causa el cáncer de ovario, vamos a buscarlo. Microscopía electrónica, estudios de ADN, estudios de todo, han hecho estudios, han gastado millones de dólares en querer buscar la causa del cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque la salud en esos países es para todos. O sea, si una mujer se enferma, tiene salud sí o sí en el momento que quiera y donde quiera. ¿No es cierto? Entonces, porque el Estado cubre la salud de las personas. Entonces, perdón, ya. Me está llamando mi esposa. ¿Aló? Sí, ya. ¿Cuánto? Porque para ellos invertir en buscar la causa y tratar de hacer prevención es ahorrar. El costo es alto, económicamente es alto para esos países. Y no han encontrado virus porque de verdad debe haber un agente externo biológico que debe estar asociado a todo lo que nos pasa. Yo creo eso. Yo creo que hasta la artrosis es causado por algún virus o un ser biológico que se mete a la articulación, y más los otros efectos que van a dar lugar a la artrosis. Algún día se mostrará, no sé. Pero bueno, entonces han invertido gran cantidad de dinero y no han encontrado nada. Nada. Y como no hay nada, como no encuentran la causa, entonces han empezado a buscar, y gastan millones de dólares en tratamiento, en quimioterapia. Ahora están buscando otros quimioterápicos que curen, pero tampoco hay. Y los que hay, y que sí más o menos pueden curar el cáncer de ovario, es costosísimo, porque cuesta investigar y las empresas lo venden caro, pues porque tienen que recuperar su dinero. Y a alguien se le ocurrió y dijo, hacer la historia de la paciente: señor, usted soltero o casado. No, señor, es divorciado. Señor, usted soltero o casado, divorciado. Usted conviviente. Usted viuda. ¿Cuántos hijos tiene? 4 hijos. ¿Cuántos hijos ha tenido? Que han nacido 4. ¿Cuántos han muerto? 2. Ya. 4. ¿Usted tiene hijos? No, nunca he tenido. He buscado tener hijos, pero nunca he tenido. He sufrido queriendo hijos, nunca he tenido. Entonces, un investigador dijo: qué raro, ¿no? Aquellas mujeres que han tenido un evento en su vida catastrófico tienen más cáncer que aquellas que han vivido, entre comillas, felices. Y encontró que el cáncer de ovario está asociado a algún evento adverso en sus vidas. O sea,
¿Qué juega ahí? El sistema inmunológico. Porque aquel que vive estresado, aquel que vive pendiente de situaciones que de repente no tienen solución, o que sí tienen solución, pero que ese proceso creen que preocupándose lo van a solucionar, entonces tienen un sistema inmunológico deprimido. El sistema inmunológico se deprime. Por las mujeres que han sido abandonadas, las mujeres que han sido, que se les ha muerto un hijo, pero que les afecta. Hay mujeres que su esposo les abandona y normal. Entonces, al contrario, qué bien que se haya ido y el día siguiente está con otro, no pasa nada. Es así, pero hay mujeres que son tan apegadas al amor que bueno, ya no pueden vivir con el hombre que algún día los pasó mal o los maltrató, ¿no? Entonces, hicieron ese estudio y determinaron que eso ha pasado. Y cada vez que yo veo una mujer con cáncer de cuello uterino, con cáncer de mama, con cáncer de todo, siempre encuentro y trato de buscar algún acontecimiento en su vida que haya contribuido. No es causa, sino es un factor. Además de eso está la alimentación. Ustedes ven mujeres obesas. Las mujeres obesas tienen mayor riesgo de cáncer de endometrio, aparte de hipertensión, diabetes, esas cosas, ¿no? Cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de mama. Cáncer de mama está demostrado que está relacionado con media chatarra, ¿no? Porque come, qué sé yo, frituras todos los días y con ese aceite que lo reciclan todo un mes, ya definitivamente pues, es un daño que hace en el organismo. Entonces está asociado a eso. Eso de causalidad de la enfermedad es lo que les trato de explicar, que la causa de la enfermedad es multifactorial. En una sola palabra, todo lo que les he dicho se resume en algo. Las enfermedades los factores que dan origen a ellas son multifactoriales. ¿No es cierto? Que está relacionado todo lo que les digo. Por ejemplo, regresando al otro que creo que no debe quedar así. Las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino, que tienen que haber sido infectadas con el virus y que desarrollan la enfermedad, hay cofactores que hacen que esta mujer desarrolle la enfermedad. ¿Cuáles son? Inmunodepresión. Prueba, las mujeres que tienen SIDA tienen mayor posibilidad de desarrollar cáncer que las que no tienen. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está deprimido. ¿Ok? ¿Está claro eso? Está demostrado. O sea, una mujer que tiene el virus de 30 años y no tiene factores asociados, lo más probable es que no desarrolle cáncer de cuello. Pero una mujer con el virus del papiloma que tiene SIDA, contrólala más, porque esa mujer puede desarrollar, no digo que va a desarrollar, puede desarrollar. ¿Qué otro cofactor existe? Tabaquismo. La mujer que fuma y tiene el virus tiene mayor posibilidad de desarrollar cáncer que aquellas que tienen el virus y no fuman. ¿Qué otro factor? La infección por clamidia. La clamidia es un microbio, digamos así, que no es ni bacteria ni un virus. Es intracelular. Esta clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual también, es un cofactor para que la mujer que tiene el virus desarrolle cáncer, que aquella que tiene el virus y no tiene clamidia. ¿Está claro? Y hay otros factores también, edad temprana, la relación sexual, la pobreza, ¿no? Las que usan anticonceptivos, las que tienen múltiples parejas sexuales, ¿no es cierto? Entonces, todo eso son factores que se podría decir que la multifactoriedad para el desarrollo de la enfermedad. ¿No es cierto? La verdad es que sí. Ya, la que sí. Sí. Ya. Entonces, creo que he dicho todo. Es importante que ustedes tengan en cuenta, después de esta clase, que son los sesgos, que
ustedes tienen que leerlo ya, ¿no? Que son errores. Los sesgos que son errores pasa para que lo vean. Hay factores, yo casi no les digo esto, los factores predisponentes, desencadenantes y determinantes, porque ya prácticamente eso ha desaparecido. Pero como lo van a encontrar en la bibliografía, hay factores predisponentes, que es un estado, como dice, predispone. O sea, está antes, pre es antes, que predispone. Podríamos traducirlo como un estado de sensibilidad. ¿Qué es lo que hace a uno más sensible a la enfermedad? La edad. Si uno tiene menor nivel educativo, es un factor predisponente a que no vaya pues, al médico, a que no vaya a tomarse un papá Nicolau, a que no vaya a tomarse la presión o a hacer su dosaje de glucosa, ¿no? Entonces, el grado educacional, etc., ¿no? ¿A que sí? ¿Qué son factores facilitadores? Los que facilitan la manifestación de la enfermedad, que son los ingresos, el acceso a la atención médica y la nutrición. Ambos factores se superponen. ¿A que sí? Y los desencadenantes, que cuando aparecen los ¿no? ¿A que sí? La validez interna y externa, ya les dije. ¿A que sí? Errores, que son los sesgos, ¿a que sí? Importante, el error aleatorio, que es debido al azar, ¿no es cierto? Y el error sistemático, que es debido a de los defectos del método de selección de los pacientes. Este es un sesgo. El error sistemático es un sesgo, la selección de los pacientes. Lo que ya les dije, si yo selecciono pacientes que no corresponden a una misma área geográfica para darle la validez interna y externa a mi trabajo, estoy haciendo un error sistemático. No estoy seleccionando bien a mis pacientes y esto es un sesgo. ¿Está claro? Eso ya les explicaba. Mientras que el error aleatorio es debido al azar, ¿no? Cuando la muestra es pequeña. Por ejemplo, si yo quiero determinar si yo quiero evaluar una determinada enfermedad, tengo que tener una buena muestra. No puedo yo demostrar algo con 10 pacientes, pues algo que es una enfermedad muy rara. Pero si es por ejemplo tuberculosis, mi muestra tiene que ser adecuada. Porque si no estoy haciendo un error de muestreo, no estoy tomando una buena muestra. No voy a decir algo con 50 pacientes, evaluando 50 pacientes con tuberculosis. No puedo, porque la tuberculosis es una enfermedad muy frecuente. Cuando no tengo una buena muestra, estoy haciendo un error aleatorio. Estoy frente a un error aleatorio. ¿Es que sí? Ahí está la que sigue. Ya los sesgos de selección, que todo ya lo noté. Rápidamente voy a hacer la otra clase, que es Historia Natural de la Enfermedad. ¿Se pide la? ¿No? ¿Y ahora? ¿A la pena? Ya levanté. Y haremos la clase así nomás, sin nada. Apague eso ya. Miren, en la primera clase yo les hablé del error, perdón. En la primera clase les hablé que uno de los aspectos importantes de la epidemiología es que ayuda a determinar